Y vamos directamente a Argentina. El Congreso de ese país otorgó en la madrugada de este viernes el primer triunfo legislativo al presidente Javier Milei al aprobar su paquete de reformas económicas que incluye la restitución del impuesto a las ganancias que afecta a los salarios más elevados. Con esta sanción, Milei logró que se le delegaran facultades legislativas por un año, incentivos a las grandes inversiones por 30 años, una flexibilización de la legislación laboral y la autorización para privatizar una decena de empresas públicas, entre otros puntos. Más de 6 meses y muchas horas de debates tensos y farragosos en el Congreso y el Senado. Esto es lo que le ha costado al presidente de Argentina, Javier Milei, su primer gran triunfo legislativo. El Congreso por fin aprobó la llamada Ley Bases, el primer paquete de leyes impulsado por el libertario, con el que intentará transformar a la Argentina. Su plan original contenía más de 600 artículos, pero tras un fracaso de su tratamiento en febrero, se redujo a 238, que además fueron modificados en el Senado. Pero después de ceder en sus ambiciones originales y negociar con la oposición, Milei obtuvo 147 votos a favor, 107 en contra y 2 abstenciones. El Congreso le da así facultades legislativas extraordinarias en materia administrativa, económica, financiera y energética. La norma prevé, entre otras medidas, la privatización de empresas públicas, beneficios para grandes empresas, blanqueo de capitales y reformas fiscales. Esto, para sus críticos, es desguazar el Estado. Pero sí creo que hay puntos dentro de esta ley que son centrales. Es verdad que esta ley contiene cercenamientos de derechos laborales. Deberá entonces hoy la oposición pensar cómo construye un 2027 para recuperar esos derechos. Los plazos y los tiempos de la democracia son claros. En cambio, para el partido oficialista La Libertad Avanza, la Ley Bases viene a plantear un punto de inflexión y un nuevo horizonte. Es imperioso que nuestras familias sepan que hay que hacer lo que vamos a hacer y que tenemos que hacerlo para crear las condiciones de una nueva Argentina próspera, para salir del pozo de Villa Miseria en los que nos hundió el kirchnerismo, para avanzar de una vez y para siempre con la Argentina que todos deseamos. El Ejecutivo deberá promulgar ahora la ley para que entre en vigor. Además, más de 70 sindicatos de distintos sectores anunciaron que impugnarán la reforma fiscal ante organismos internacionales y ante la justicia, donde reclamarán la inconstitucionalidad de su aprobación. Posiciones encontradas contra la Ley Bases, pero representa sin duda una victoria política para Javier Milei y su proyecto liberal. El análisis con Alejandro Rebocio en Buenos Aires. Alejandro, Milei señaló que a partir de la aprobación de estas leyes comienza una nueva fase de su gobierno. ¿Qué se espera que cambie a partir de ahora? Hoy Milei dijo en una entrevista que se pasaba de la etapa del ajuste fiscal a una etapa del ajuste monetario y un cambio de régimen monetario. Él lo que considera es que hay que, secar la plaza del mercado de pesos y forzar lo que él llama la dolarización endógena, que los argentinos usen los ahorros que tienen en dólares para su vida cotidiana e ir camino hacia el uso del dólar en lugar del peso en las distintas transacciones de la economía. En cuanto al ajuste fiscal, no significa que vaya a dejar de haber ajuste del gasto público, porque de hecho él quiere bajarlo del 40 al 25% del PIB, el gasto público. Pero lo que sí, con esta ley ha conseguido un aumento del impuesto a la renta, también un anticipo del impuesto a la riqueza, cuya alícuota se baja, pero hay un anticipo por 5 años. También una amnistía tributaria y con esos ingresos piensa rebajar el impuesto a la importación en primer lugar. Alejandro, se espera que luego de esta ley se presente otro gran paquete con hasta 100 desregulaciones. ¿Tiene el gobierno el apoyo parlamentario necesario para seguir introduciendo reformas de aquí en más? Eso está realmente en duda. Ahora el gobierno sí va a querer aplicar todas las desregulaciones de distintos sectores económicos que decretó a fines del año pasado y que ahora consiguió también a través de la ley Bases para la Libertad. Son decenas de desregulaciones que va a ejecutar a través de un ministerio exclusivo para la desregulación, pero se presume que no irá por la ley, no lo hará por ley, sino a través de decretos y resoluciones.
porque en parte las leyes que logró aprobar ayer, las logró aprobar con parte de la oposición dialoguista. Parte de esa oposición dialoguista es aliada del gobierno, pero otra parte está diciendo, bueno, Milei, ya te dimos las 2 leyes que necesitabas, ahora te toca gobernar. O sea que va a ser difícil que se consigan nuevas mayorías en el Congreso y me parece que el gobierno va a tener que recurrir a decretos y resoluciones para aplicar las regulaciones que desea. Muchísimas gracias, Alejandro Rebocio, desde Buenos Aires.